Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Estamos listos para presentar el mensaje, el consejo de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Quiero decirles de que no tenemos energía acá en Honduras. Se fue de las 7 de la mañana y aparentemente regresará a las 4 de la tarde. Pero con energía o sin energía eléctrica, tenemos la energía que nos proporciona la presencia de Dios. Si no me ve muy bien, no se preocupe. Lo importante es que escuche el mensaje del consejo de la palabra. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, aquí estamos, oh Dios, una vez más, dándote las gracias, porque nos has permitido, Señor, prepararnos y preparar el consejo de tu palabra, que Padre, ya lo aplicaste a mi vida. Ahora, Padre, permite que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mí y que sea el portador de este mensaje, para que este mensaje, Señor, fluya de mis labios con amor, con misericordia. Padre, gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amados hermanos, voy a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. He asociado la parábola de la moneda que se le perdió a esta señora. Y el tema del mensaje es la urgencia de un avivamiento espiritual. Ahora, ¿por qué estoy relacionando? Porque esta mujer había perdido esa moneda. Eran monedas de plata que era, digamos, el equivalente al sueldo mínimo de un día de trabajo. A eso, esa era el nombre, el dracma, una moneda de plata. Ella tenía 10. Se le pierde una, pero no porque se le perdió una, que aparentemente era insignificante, porque ¿qué podía valer? Pero ella no se conformó con haberla perdido. Ella barrió la casa, encendió la lámpara para buscarla con diligencia. Ahora, amados hermanos, este es un ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta y ver dentro de nosotros qué es lo que hemos perdido, qué es lo que está perdiendo la iglesia y qué estamos haciendo para encontrar eso que hemos perdido. Es muy halagador la actitud de esta mujer, porque se le había perdido una moneda que tenía 10 y perdió una. ¿Qué ejemplo para los cuidanderos que cuando se les pierde una ovejita, dejan las otras y van en busca de ella y la buscan hasta encontrarla y luego se gozan juntamente con el pueblo porque regresó? Lamentablemente no es así en muchos casos. Pero muchas veces, amados hermanos, confundimos. Y esta tarde yo quiero hablarle a usted, ¿verdad? ¿Qué es el verdadero avivamiento espiritual?
porque escuchamos. Yo creo que usted también ha escuchado que dice, no, allí no, a esta iglesia no vayamos porque allí no hay avivamiento. Estos hermanos no tienen avivamiento. Ah, estos hermanos son muertos. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el verdadero avivamiento espiritual. Creemos que el avivamiento por años y años hemos aprendido que el avivamiento es aquel estado emocional psíquico o psicológico en que es necesario ver que la persona hace tantas cosas, habla tantas otras. Creemos de que el avivamiento espiritual consiste en brincar, en moverse de un lado a otro, en hacer tantas cosas. Pero el avivamiento no es ese, amados hermanos. En otras ocasiones pensamos, o en congregaciones, de que quieren o hacen campañas evangelísticas para poder llenarse de avivamiento. ¿Y qué es lo que sucede? La mayor parte empieza a trabajar y planifican una campaña evangelística, invitando a una congregación, a otra, a otra, a otra. El cabo es de que al total del día, solo iglesias de cristianos asisten a las campañas evangélicas. Porque creemos que ahí está el avivamiento. Pero esta tarde, hermano, quiero decirle que el avivamiento espiritual debería, de estar en nosotros. El avivamiento espiritual debe comenzar en mí. El avivamiento espiritual debe de comenzar en usted. Y que lo podamos transmitir, que lo podamos compartir con los demás. El verdadero avivamiento espiritual es espiritual. Viene del espíritu, no viene de la carne. Ahora, vayamos entonces y veamos qué es el avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual es cuando nosotros buscamos lo que hemos perdido. Ese gozo que hay dentro, que estuvo dentro de nosotros, esa inquietud por hablarle a las personas, ese es el avivamiento. Y eso estuvo, por eso dije, debería de estar en nosotros. Estuvo, porque un día usted entregó su vida a Cristo, el Espíritu Santo entró en su vida y el Espíritu es el que fluyó de usted ese avivamiento, esa inquietud por hablarle a las personas del Evangelio. Es el mostrar el amor constante a Dios, amados hermanos, cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Mateo dice, y al prójimo como a ti mismo. Vean. ¿Qué es el avivamiento? Es renovar nuestra vida espiritual. Y déjeme decirle que hemos descuidado, amados hermanos. Muchos han descuidado la vida espiritual, poniendo los ojos en los cuidanderos, en los ayudantes de los cuidanderos, qué hacen o qué no dejan de hacer. En cierta manera tienen razón. Tienen razón. Porque los cuidanderos se han olvidado de algo muy importante. Cuando Pedro y Juan fueron intimidados para que dejasen de hablar de Jesús, no estaban
en un hotel 5 estrellas, estaban en una cárcel, eran maltratados, especialmente por hablar de Jesús. Los agobiaban. Y cuando los sacan y les ponen condiciones y les dicen, los vamos a dejar en libertad, pero no mencionen y no hablen más de ese hombre. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desafortunadamente o lamentablemente a los cuidanderos, a ciertos cuidanderos se les ha olvidado el deber de obedecer a Dios antes que a los líderes, antes que a los hombres, antes que a los papos de allá de la asociación. Se les ha olvidado y han cerrado las iglesias por conveniencia, porque les interesa, porque hay un interés económico. Pero ¿y qué las almas, amados hermanos? En eso ustedes, algunos de ustedes tienen razón en poner la mirada en que están defraudando a Dios, porque si Dios dice, la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué ustedes, cuidanderos asalariados, están poniendo la mirada en los hombres y están viendo que la gente se está desnutriendo? Y para ustedes es cómodo entrar a Facebook Live, ¿verdad? Es cómodo. ¿Y qué de aquellos que no pueden entrar? No tienen que alimentarse, ¿cierto? Pero amados hermanos, dejemos eso a un lado, porque cada quien va a dar cuenta de sí. Pero ustedes, como oveja, son responsables de avivar lo que el Espíritu de Dios puso en ustedes. No podemos echarle únicamente la culpa a los cuidanderos. Ellos son responsables. Pero usted es responsable, porque usted no tiene que depender de ellos. Usted tiene que depender de la palabra de Dios. Y si usted lee y medita en la palabra de Dios, no puede haber confusión y no puede haber un desaliento ni desánimo en la vida espiritual. Sencillo, amados hermanos. ¿Qué es el avivamiento espiritual? Es revivir, es reanimarse. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, vea qué interesante. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda cuando usted recibió a Cristo? Y usted fue sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Yo me recuerdo de que cuando esa experiencia que viví de aceptar a Cristo, amados, yo era un hombre feliz. En ese momentito así, que viví esa experiencia, yo no cabía dentro de mí. Yo iba a mi trabajo y le hablaba a todo mundo de lo que el Señor estaba haciendo en mí y el cambio que Dios había hecho en mí internamente. Yo me gozaba que la primera semana fueron 27 los que llevé a la iglesia, toda mi familia, hermanos y primos, todos estaban en una sola línea. Porque yo tenía un gozo tremendo, amados hermanos, y esa experiencia la vivió usted. Tristemente se le olvidó, se desvaneció. Pero el Espíritu está dentro de usted. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. O sea, significa que avives. No que Timoteo estuviera frío o desvaneciendo en su vida espiritual. No, porque a Timoteo Pablo le dice que avives
¿Qué significa que avives? Que mantengas encendido el fuego, que no lo dejes apagar. Pero en nosotros, amados hermanos, no es que avive, sino que reviva el espíritu que está en usted. O sea, revivir es cuando murió. Lo tuvo, pero murió. Ahora hay que revivirlo. Cuando Lázaro vivió, murió y revivió. Cuando usted tiene una plantita, vea, mi esposa tiene unas matitas acá de chipilín. Yo no sé si acá en Honduras conocen eso o se lo comen, no sé. Porque como a pesar de que es un país de tercer mundo, hay muchas cosas que no les gusta. Nomás les gusta la fritura. Pero bien, cuando estas matitas de chipilín, que mire que en arroz aguado con puerco son, mamá mía. Pero bien, entonces estas matitas se le decaen, bajan sus ramas, viene y le echa agua. En la tarde esas matitas están levantadas se revivieron. Así es, cuando usted tiene una matita en su casa y ve de que está ya con las hojitas caídas, usted le echa alimento o él echa agua y ella revive. Y eso es lo que esta tarde, amados hermanos, Dios quiere penetrar en nosotros, que la importancia, la necesidad que esta mujer tuvo de buscar en todos los rincones hasta encontrar su moneda, así quiere que nosotros busquemos el avivamiento espiritual, buscando la presencia del Espíritu de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué no dice la presencia de Dios? Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Cómo saber que hay avivamiento en mí? Cuando usted camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted hace o tiene oídos espirituales y puede percibir, escuchar la voz del Espíritu cuando Él le dirige, le da instrucciones. Porque les he enseñado de que Dios habla al Espíritu y el Espíritu Santo habla a su espíritu. ¿Ok? Ahora, cuando conocemos o sabemos que hay avivamiento en nosotros, cuando nosotros nos dedicamos a predicar la palabra, cuando nosotros ponemos la palabra donde hay necesidad, empezando por nuestra familia, por nuestras amistades. Mira, vea una cosa. Hay quienes les gusta predicar en los púlpitos, les gusta predicar cuando hay un montón de gente, pero no les gusta predicarle a la familia. ¿Y sabe por qué? Cuando Jesús dijo que los peores enemigos del hombre son los de su casa, ¿sabe por qué? Porque la gente de afuera no los conoce, pero la propia familia con los que convive sí le conocen el tendón de Aquiles. Entonces usted puede hablarle de Cristo a su esposo, a su hermano, a su amiga o a su primo. Usted le puede hablar de Cristo, pero no le está hablando con el testimonio. Como dice Romano, tenemos que hablarle con nuestra vida para que ellos verdaderamente crean. Porque si usted le habla de labios, pero no le muestra un testimonio, no hay efectividad. Y muchos hermanos les encanta, hasta se ponen elocuentes, y ya aparecen ¿cómo se llama? Don Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Amados hermanos, vamos a... Elocuencia, pero es una elocuencia hueca, porque no han podido en tantos años traer al camino del Señor a aquellos que son parte de su familia y que están conviviendo con ellos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado, amados hermanos, algo muy importante, algo muy interesante. Recordemos de que es el Espíritu que está en nosotros el que nos dirige. Dios es un solo Dios. Se dividió en tres.
por el beneficio de la humanidad. Y cada uno respeta lo del otro. Y cada uno en la creación tuvieron que ver los tres. En la vida del ser humano, como en la vida de los cristianos, los tres han tenido que ver. Dios el Creador, Cristo el Redentor y el Espíritu Santo el Guiador. ¿Quién produce el avivamiento? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, es el Espíritu que encendió con un fuego espiritual y celestial el inicio de la iglesia cristiana. Pero no fue una algarabía, sino que fue fuego del Espíritu, poder del Espíritu de Dios. ¿Saben qué? No sé, acá en Estados Unidos hay una denominación que se llama Only Jesus, solo Jesús. Solamente Jesús, no mencionan a nadie más. Y ahora la iglesia está cayendo en únicamente reconocer dos. Cuando la palabra de Dios nos muestra que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la iglesia de hoy en día se ha aferrado y se ha tomado la libertad de que solamente Dios y Jesús. Y dije, cada uno respeta al otro. Jesús está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros, porque cada vez que nosotros aquí en la tierra metemos la pata, mentimos, robamos, extorsionamos a la gente, Satanás va rapidito a la presencia de Dios y nos acusa. ¿Viste? Mira lo que está haciendo, ya viste, y dice, y va. Él intercede allá. Pero aquí en la tierra tenemos alguien que intercede, que es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, amados hermanos, nosotros o algunos de los cristianos lo han eliminado, lo han subestimado, lo han contestado. ¿De qué manera? Cuando hay pecados ocultos, cuando hay una falta de desamor para con Dios como para el prójimo. Cuando hay falta de perdón, cuando hay una desconectación con el Espíritu Santo porque consideramos de que no es necesario. Yo conocí un pastor de que él tenía esa maña, por decirlo así, y enseñaba que para él el Espíritu Santo era como una chaqueta, un saco, que cuando él tenía frío se lo ponía y cuando estaba el tiempo de calor se lo quitaba y lo enganchaba allí en el clavo de la pared. No era indispensable en su vida y enseñaba eso. Pero no, amados hermanos, el Espíritu Santo es una persona que siente, se entristece, se duele y gime. Cuando nosotros lo desechamos de nuestra vida, ¿de qué manera lo desechamos? Cuando no lo tomamos en cuenta, cuando consideramos de que solamente Cristo es con quien nosotros tenemos que entregar cuenta. Amados hermanos, estamos mal. Si usted es de los que piensa así, está mal. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dijo que iba a dejar el Paracletos. Y dice, el mundo no puede ver, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Usted lo conoce? Es el Paracleto. Paracleto es una palabra griega que significa aquel que es invocado.
¿Cuántas veces usted invoca la presencia del Espíritu de Dios en su vida? Diga, ¿usted conoce el Espíritu de Dios? Porque el Señor dijo, y vosotros lo conocéis porque está en vosotros y estará en vosotros. La pregunta es, hermanos, ¿conoce usted el Espíritu de Dios? ¿Siente que el Espíritu de Dios está trabajando en su vida? Vamos a Romanos. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Mire, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu conoce las intenciones del Espíritu que hay dentro de nosotros. Y el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Usted sabe y se identifica cuando usted gime, cuando usted se queja, cuando lo han entristecido, cuando ha sido objeto de una traición, cuando el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles, es cuando nosotros le fallamos a Dios. Y una manera de fallarle a Dios, amados hermanos, es no considerar, no tomar en cuenta la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero vosotros le conocéis. Él intercede por nosotros. Y por eso Cristo llama al arrepentimiento. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hemos considerado que el avivamiento espiritual es únicamente el estado emocional, donde algunos se muerden la lengua y no saben ni lo que están diciendo, cuando otros únicamente están en un estado emocional físico, humano, pero no espiritual. Porque hemos declarado, el avivamiento espiritual es cuando nosotros sentimos el fuego en nuestro corazón, sentimos la necesidad del que está allá sin Cristo y sin esperanza. Vamos y le buscamos, le consolamos, porque a eso hemos sido llamados. El avivamiento espiritual no es una opción, porque es la vida espiritual la que está en juego. Les dije al principio, voy a hablarles de algo, de vida o muerte. Porque es de vida o muerte. Estamos muriendo espiritualmente. Al menos muchos están muriendo espiritualmente. Otros se han conformado. Ahí la llevan. Pero no es de llevarla, es de vivirla. Cuando el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerde que hemos dejado, hemos abandonado aquel fuego que fue puesto en nosotros cuando recibimos a Cristo. Y eso es lo que muchas veces hay muchos cristianos consideran el primer amor. Bueno, si ese es el primer amor en Cristo, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde está esa ilusión? ¿Dónde está aquel
Tiempo donde queríamos pasar solamente con el Señor. ¿Dónde quedó? Nos aburrimos, ¿eh? No busquemos el avivamiento espiritual en otras cosas, amados hermanos. Porque Cristo fue enfático y dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. El avivamiento espiritual no es colectivo, es individual. Porque cada uno de los que recibe el Espíritu de Dios tiene que cultivar ese momento, ese tiempo de fuego, de calor, donde quiere estar solamente al costado de su Señor. Y ese Espíritu Santo, ese calor, es el que le mueve a expandirse, es el que le mueve a vivir aquella experiencia que vivió la mujer samaritana. ¿Se acuerda? Cuando el Señor le habla y le declara: bien has dicho, porque ninguno de los 5 es tu marido. Y ella sale corriendo y lo primero que hizo fue, va y les dice: vengan, 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 porque hay un hombre que me ha dicho quién soy y quién era. Vengan. Pero vamos al gesto de ella, de la alegría que en ese momento impactó su vida y fue y trajo a los demás. ¿A cuántos usted ha traído? Si ni siquiera su marido ha podido traer, ni siquiera su hijo, que anda en malos pasos, ha podido traer. Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué? Le animo a que el próximo domingo escuche el mensaje. Allí vamos a ver por qué muchas de nuestras peticiones, y una hermanita neófita se enojó porque siempre he repetido lo mismo. Peticiones y oraciones que quedan como murciélagos en el techo, que nunca trascienden al tercer cielo. Porque hay una razón, amados hermanos. Hay una razón. Pero escuche el mensaje el próximo domingo. Solamente le quiero dar ese tópico. Entonces, no busquemos el avivamiento espiritual en las emociones de los demás. Debemos de recordar que el amor a Dios y el amor al prójimo avivan el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Pero la falta de amor contristan el Espíritu. Y Pablo nos ha advertido: no contristéis al Espíritu de Dios. No lo entristezca. Porque el Espíritu se puede contristar y se puede apagar. Bíblicamente, la Biblia lo dice. Vamos al tercer punto. ¿Cómo alcanzar el avivamiento espiritual? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Aquí está la esencia de lo que usted y yo necesitamos hacer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero vea lo bonito que hay aquí. Si se humillare mi pueblo y buscare. ¿Sabía usted que buscar significa pelear, luchar? Cuando esta mujer pierde su moneda, tuvo que olvidarse de todo, sacar toda la basura que había debajo de las mesas, de la cama. Implica dedicación, implica esfuerzo, implica consistencia. Y cuando el Señor dice, y si buscares, implica, amados hermanos,
un empeño para tener la victoria. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que Satanás no quiere que usted busque la presencia de Dios. Y por eso es importante cuando el Señor dice, y si se humillare, la primera cosa, porque el secreto del avivamiento cristiano se reduce en dos cosas principales. El arrepentimiento genuino, que es el arrepentimiento de corazón. La humillación. Y yo le pregunto, cuando usted se ha humillado alguna vez ante Dios, ¿cómo es la posición que usted toma cuando se humilla ante Dios? ¿Así? Porque aquí dice, si se humillare, implica un quebrantamiento de espíritu, implica un quebrantamiento de mi ego. Mas sin embargo, amados hermanos, hay otra cosa, la lucha a través de la oración. Es la forma de luchar y de agonizar a través de la oración. Son dos cosas que han sido muy importantes en la iglesia primitiva, como lo debe de ser de hoy. La humillación nuestra ante Dios y la oración que lucha, no la oración que se está rascando la barriguita o que se acuesta y empieza a orar para dormirse. No, debe de ser una oración con gemidos indecibles, con la necesidad. ¿Necesidad de qué? Con la necesidad, como aquella viuda que va al palacio y quiere ver al rey y el rey no la reciba y ella está día y noche, día y noche, día y noche, al grado que el rey dice, tráiganla por favor porque vaya a ser que vaya a perder la paciencia. Consistencia, amados hermanos, en la oración. Que muy pocas veces lo hacemos. Oramos una, allá el otro martes otra. Esa no es consistencia. Porque recordemos, Satanás no quiere que usted busque la presencia de Dios. Pero somos nosotros los que decidimos si acatamos lo que Satanás quiere o seguimos lo que el Espíritu de Dios nos dice a nosotros. Amados, el Espíritu Santo es real. Necesitamos convocar al Espíritu de Dios. Yo he aprendido y estoy aprendiendo, porque cada vez que escribo el mensaje, el bosquejo y después formo el mensaje, se me escapan cositas y el Espíritu está ahí y me recalca y me lo aplica primero a mí, para que luego yo venga y traiga el mensaje para ustedes, que le pido al Espíritu de Dios sea Él quien lo administre en su vida. Entonces, la oración es importante. Entonces, lo primero es, tenemos que experimentar el verdadero arrepentimiento sincero. No un arrepentimiento superficial, sino profundo, amados hermanos. Un arrepentimiento que nazca de nuestras entrañas, que haya quebrantamiento de alma. Y la oración de lucha. ¿Cómo es la oración de lucha? Ahorita les explico. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La oración de lucha es la que lleva a desgarrar nuestro corazón, a llorar, a gemir y póngale hasta moquear, amados hermanos. Gracias a Dios
Yo he vivido experiencias de que empiezo a orar y empiezo a hablar y hablar y hablar y llego hasta el momento en que estoy llorando, estoy moqueando ante la presencia de Dios. Pero qué lindo cuando después el Señor desciende y lo consuela. Pero tenemos que crear esa relación con Dios y esa relación con el Espíritu Santo. La oración conlleva una lucha. ¿Sabe? Daniel, en el libro de Daniel, nos muestra que Daniel puso una petición y Dios le dice: Daniel, tu bendición ya fue enviada. Pero el príncipe de Persia, que es Satanás, la tiene detenida. Como queriéndole decir: sigue orando, Daniel. ¿Por qué? Porque la oración, amados hermanos, cuando se doblan las rodillas, cuando se contriñe el corazón, cuando es una oración sincera, debilita a Satanás. Y lo estamos viendo aquí en Daniel. La respuesta a Daniel ya había sido enviada, pero Satanás la tenía aguantada. Pero cuando oramos, Satanás empieza a sucumbir, porque Satanás no puede con la oración del cristiano. Por eso él, cuando usted quiere orar, le empieza a rascar todo, empieza a tener sueño y tiende a irse a dormir y sin orar. Y es una victoria para Satanás. Espero que me esté entendiendo. Que necesitamos, amados hermanos, reavivar el don del Espíritu de Dios en nuestra vida para ser cristianos fogosos, cristianos espirituales, cristianos de victoria, cristianos que vayamos afuera a compartir con los demás, porque hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de salvación. El avivamiento espiritual es una necesidad, debe ser una necesidad. ¿Por qué? Porque se renueva nuestra vida, por lo tanto se renueva la iglesia de Jesucristo. Recordemos que somos un manojo de leños encendidos, ¿verdad? Leños encendidos, que si no los sopla y no los reaviva, se apaga por la ceniza. Y la ceniza, espiritualmente hablando, nosotros como leños espirituales y tenemos el fuego ardiente, pero esa ceniza viene a ser representación del pecado que asedia nuestra vida. Entonces ese avivamiento se va apagando porque se apagó el fuego. Y somos nosotros los responsables por medio de la palabra. No dependa de nadie más. Congréguese. Escuche el mensaje que su pastor le da. Pero no dependa de él para tener avivamiento. Porque en algunos casos, si el pastor es negligente, es vago, es asalariado, no se va a preocupar de que usted crezca espiritualmente. Pero usted es responsable, porque esta Biblia, lo que está escrito en la Biblia, es para usted, es para mí, y somos nosotros. Por eso cuando la palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñamos. Debemos de leer la Biblia, hermanos. Debemos de orar en un espíritu de reverencia, de humillación, y debemos de orar a Dios. Tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros, con esto termino, necesitamos buscar diligentemente el avivamiento espiritual hasta encontrarlo, como aquella mujer de la moneda. Tenemos que buscarlo, compartirlo, como hizo la samaritana, compartir el poder del evangelio a los demás. Y si usted, por olvido, por equivocación o por falta de enseñanza,
usted es uno de los que has subestimado la presencia del Espíritu de Dios, pídale perdón. Como dije, es una persona, escucha, ve, siente, pídale perdón. Cuando vaya a orar, esta noche si ora, ore, pídale perdón, arrepiéntase de haber subestimado la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y entonces su vida va a dar vuelta, va a ser diferente, amados hermanos. Va a experimentar el verdadero avivamiento espiritual cuando usted haga eso. Seamos puentes para salvación y no muros para destrucción. Que el Señor los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Que tengan una hermosa semana. Buen Dios, gracias. Tu palabra ha sido enviada y tu Espíritu Santo la ha transmitido a cada uno de los que tú pusiste el querer como el hacer para que en esta tarde estén escuchando el mensaje. Te ruego, Padre, que los bendigas, que bendigas grandemente cada una de sus vidas, oh Dios, y que a cada uno de ellos puedan sentir la presencia de tu Espíritu y que, oh Dios, el consejo de tu palabra pueda sobreabundar en nosotros para que seamos diferentes, para que sintamos, oh Dios, la presencia de tu Espíritu, que no es un estado emocional ni físico, sino que es espiritual, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ser espirituales, porque solamente así vamos a poder salir adelante, mi Dios. Padre, bendice a mis hermanos que están mal de salud, a los que están, oh Dios, quebrantados de salud. Guárdalos, oh Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a aquellos que han cerrado la única villa para que este pueblo pueda alimentarse, Señor, honrando tu nombre. Padre, gracias por la oportunidad. Gracias porque sin energía eléctrica hemos hecho el trabajo para lo cual tú nos enviaste. Bendice a nuestros seres queridos y donde quiera que se encuentren, que sea tu presencia con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo domingo.